él que haga la lectura en el capítulo 14 y verso 15, acá en San Juan, el libro de San Juan. Amén, gloria a Dios. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Juan 14:15. Dice de la siguiente manera: Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os habríais regocijado, porque he dicho que yo voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Amén. Palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Amados, qué poderoso mensaje y qué claro, ¿verdad? Acá es casi que no necesitamos hablar nosotros, predicar la palabra, porque Dios está hablando tan claro a nuestras vidas, habla tan claro que no es necesario palabras nuestras, creo, en este mensaje mucho. Pero nosotros lo hacemos para la gloria y honra del Señor, para compartir este maravilloso mensaje, esta promesa que Dios nos ha dejado. Y luego me voy allí a enfocar en el verso 30 un poquito, pero vamos a mirar un poquito acá, recorrer la lectura que ha dado nuestro hermano, y en el verso 17 donde dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros, y no os dejaré huérfano, vendré a vosotros, dice el Señor. Que es algo tan hermoso, qué privilegio, que podemos ver que verdaderamente, como dice, está en vosotros, mora en vosotros, pero en las personas que están, cuando dice que el mundo no le conoce, es aquellas personas que aún no han llegado al conocimiento de la verdad, que no han recibido al Señor Jesucristo como su Salvador, que no han sido redimidos en su sangre.
entonces ellos están en una condición mundana y no han nacido de nuevo, no han venido al Señor. Entonces dice, ellos no le conocen, pero vosotros sí, dice, me conocéis porque el Espíritu Santo mora en vosotros y está en vosotros. Es un privilegio, es una gran bendición. Verdaderamente lo que el Señor ha hecho por nosotros es algo que no tenemos cómo pagar. Y también el verso 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y ahí la pregunta, ¿cómo es que te manifestará a vosotros y no al mundo? ¿Verdad? Dice, acá es muy clara la palabra del Señor porque dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel que guarda la palabra de Dios, que la vive, que la practica, el que camina bajo la voluntad del Señor, respaldado por la palabra del Señor, y guarda allí entonces el decreto de Dios, caminando en su santa y divina voluntad, dice, a Él me manifestaré, dice el Señor, vendrá y se manifestará allí a la vida de ese varón, de esa mujer, porque está guardando los mandamientos, la palabra del Señor, como Él así lo ha decretado. ¿Verdad? Qué maravilloso que es el Señor y cuán amor incomparable que Él verdaderamente tuvo y tiene por cada uno de nosotros cada día. Entonces, como decía, allí en el verso 30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene él mí. Bendito sea el Señor. Y el Señor ahí, cuando yo leí hasta esa parte, más para que el mundo conozca, dice que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago, levantado, vamos de aquí. Entonces el Señor nos muestra, nos mostró y nos muestra a través de su palabra que verdaderamente Él estaba en la voluntad del Señor y que del Padre, y que lo que el Padre, así como a Él le decía, Él verdaderamente lo hacía, estaba para cumplir la voluntad del Padre, era su asignación. Y verdaderamente el Padre le había dicho, como nos dice a cada uno de nosotros, nos dice Dios que nosotros verdaderamente no debemos estar en comunión con las tinieblas, no debemos compartir con el mal, con el reino del mundo, sino que debemos verdaderamente estar separados, porque nada tiene que ver, como dice acá la palabra, el mundo con nosotros. Entonces nosotros debemos salir de todo mal, de toda obra, de toda clase de aquellas obras que practica y que vive el mundo. Toda manera humana y todo lo que realmente es allí influencia del enemigo a través de todo el mal que este mundo hace, placeres y oscuridades, muerte y cuánta cosa hay. Es un reino donde verdaderamente está implantado para destruir. Entonces acá podemos ver que, aleluya, gloria a Dios, que Dios nos muestra claramente y nos habla que hay dos reinos. En este poderoso mensaje muy claro, al leer esta palabra, como decía, solamente Dios entrega claramente esta promesa para nuestras vidas. Pero amados hombres y mujeres, acá el Señor verdaderamente nos está mostrando como en esta tierra, en este
globo terráqueo, donde en este suelo donde aún habitamos, pasajero y destructible, gobiernan dos reinos. Hay dos reinos sobre el mundo terrenal y los habitantes que están gobernando, tomando allí posesión sobre el mundo y los habitantes. Escuche bien porque Dios quiere que tengamos en claro esto, ¿verdad? De que verdaderamente estos dos reinos gobiernan el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Y cada uno de estos reinos tienen allí sus representantes. Bendito sea el Señor, mi alma te alaba, Jesús. Sí, amado, porque tenemos, allí ellos tienen un administrador para que fluya sobre todo el mundo y los habitantes. Y sabemos, amado, es una comparación para que usted o quizás personas que están escuchando por primera vez no entienden mucho, pero es algo así como en nosotros, nuestro país, acá en Argentina tenemos al presidente de la nación. Este tiene allí Fernández, y este hombre que es el presidente de nuestra nación, Argentina, pero él tiene a sus aliados, que nosotros sabemos, una de ellas es Cristina, una de las que influye fuertemente en este gobierno, y así hay mucho más que pertenecen y tienen allí su rango, su cargo, bajo el mandato de este gobierno. Fernández, él no puede estar en todos lugares. Él puede hacer allí ciertas cosas, pero en todo lugar él no puede estar. Él no puede hacer todo. Solo él no puede. Por eso es que tiene su gente que trabajan con él y son su respaldo, bajo sus ordenanza, ellos se mueven allí bajo las órdenes y bueno, con su respaldo, su apoyo, ellos se mueven haciendo cosas de acuerdo a lo que el gobierno les ha decretado. De esta misma manera, el reino de las tinieblas tiene su ejército que ellos mismos salen a ministrar, bendito sea el Señor, salen a ministrar y ellos administran, fluyen sobre todo el mundo y los habitantes, y sabemos que nosotros sabemos que sobre los hijos de Dios fluye y guía y administra el Espíritu Santo de Dios. Pero sobre todo hombre y toda mujer que no han entendido de corazón, que no perciben allí lo espiritual, no han entendido, y ellos de corazón no han entendido, y es por eso que no se conviertan las personas, no se han convertido, porque no han entendido de corazón. Eso lo dice la palabra en el libro de Mateos, allí en su capítulo 13 y verso 15. Ahí habla de esto. Y en el Salmo 95, su verso 8, allí también el Señor nos habla. Salmo 95, verso 8. Dice:
Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mi obra. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mi camino. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. ¿Verdad, amados hermanos? Dios nos habla claro porque Él nos ama. Entonces, cada día y en todo momento y a través de todos los medios y de muchos hombres y mujeres, Dios nos sigue hablando, porque verdaderamente debemos entender de corazón y debemos allí tener un cambio, ser convertidos a Dios para entonces y ser entendido de corazón, para que realmente inclinar, entregar nuestro corazón, alinearlo a la voluntad de Dios, para que de esta manera entonces verdaderamente podamos pertenecer al reino de los cielos. Mi alma alaba al Señor. Y para todo hombre y mujer que no anda en el camino de la verdad, amados, y voy a aclarar, por si, como decía, personas nuevas quizás no entienden y quizás se pregunte, ¿y quién es la verdad? Quizás está escuchando y pregunta, pero ¿cómo yo voy a andar en el camino de la verdad si no sé quién es la verdad? O quizás no entiende mucho. Y se hace esta pregunta. La verdad es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el autor de la vida, el unigénito de Dios, el único que venció la muerte, el único que pagó un precio, el más alto, que nadie más lo haría ni lo hará, para darnos salvación y vida eterna. Y aún hoy, amado hombre y mujer, tú que escuchas, en la diestra del Padre, bendito sea, allí Él sigue intercediendo por usted y por mí. Sí, amados hermanos, mediten esta palabra y abra su corazón para el Señor, porque verdad, Dios habla hoy y siempre, en todo momento, el Señor habla a nuestras vidas. Y Él intercede por nuestras vidas. Cuando Dios quiere venir con su ira hacia uno de nosotros por causa de nuestra falta de madurez y cansado de vuestras infidelidad, Dios ya, y de nuestras desobediencias, ya quiere Dios airarse contra vosotros, amados. Entonces es cuando el Santo, el Señor Jesucristo, mi alma le adora, Él intercede por vosotros. Y allí Él va y le ruega, Padre, recuerda, yo pagué un precio por Él. Yo pagué un precio por ella. Y fue muy alto. Fue un martirio. Fui yo inmolado, fui crucificado y entregué hasta la última gota de mi sangre por ellos. Allí intercede, ten paciencia, aún espera un poco más. Quizás ella o él se arrepientan y se vuelvan a ti. Sin duda Dios hoy está hablando a una vida. Hoy Dios está hablando a tu vida, mujer, varón. Dios está hablando. No endurezcáis tu corazón. Y en este momento tú te darás cuenta del amor
tan grande y verdadero de Dios, de la gran misericordia que Dios aún tiene y del gran precio y sufrimiento que solo Jesús hizo por ti, hizo por mí. No esperes más, no lo dude, corre a sus brazos, corre a su regazo, a su presencia, búscale, Él te espera, no lo dudes, solo en Él encontraremos el descanso, la salvación y la vida eterna. Él no nos falla, Él no nos lastima, Él no nos hiere. Por el contrario, Él es el único en el que podemos confiar. Y cuando venimos a Él con una condición tal mal, venimos desconsolados, Él nos consuela. Venimos apenados y con el corazón dolorido, herido, lastimado, y Él nos consuela, Él nos cura nuestras heridas, nos restaura, nos renueva y nos da paz y amor y gozo. Y Él nos hace dar cuenta de que sí vale la pena vivir. Brilla una luz y el resplandor nos hace ver un camino que no conocíamos. Y en el momento, ya ese vacío que estaba en nuestra vida, ya no está más, no lo sentimos. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Y nos hace, amado, en ese momento es cuando nosotros nos damos cuenta que de verdad había algo tan hermoso que nosotros desconocíamos. Que por andar en deleites, en placeres, en costumbres humanas, en ideas y costumbres mundanos, en cosas que el mundo ofrece, placenteros y pasajeros, que parecen buenos, parecen lindos a nuestra vista humana, a nuestro parecer, pero la realidad es finalmente otra y seguimos mal. Nos damos cuenta que al final seguimos mal, mucho más, y que fue otra fantasía, que fue un capítulo más de algo que no era una verdad, sino otro engaño. Y que muchas veces, amado, nosotros mismos nos hacemos, nosotros mismos nos engañamos. Sí, amado. ¿Para qué? Para parecer que estamos bien, para mostrar que tenemos lo que queremos. Y ¿sabe qué? No hay engaño más peligroso y triste que el que nosotros mismos le damos argumentos para que sean hechos realidad. Y eso es por eso, amado, es por eso que hoy hablamos de quién es la verdad. Allí en San Juan 14:6, Jesús lo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, lo dijo el Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Entonces, así como la verdad, el reino de Dios y el Espíritu Santo reina y fluye sobre los hijos de Dios y nos administra, enseña y nos protege, de esta manera también el reino de las tinieblas y su ejército maligno influyen, dominan, destruyen sobre el mundo y los que en él andan. Matan, controlan los territorios donde no hay cobertura de Dios, y a las personas que no tienen la verdad de Dios, que no viven en una comunión, en oración, en obediencia a la palabra de Dios, que no viven en el amor de Dios, en la humildad,
Es ahí entonces donde hay una puerta abierta, una entrada para que el reino de las tinieblas tome posesión de esas personas o de ese lugar. Es ahí cuando las fuerzas del mal, el reino, bendito sea el Señor, contraataca las vidas de todas las formas habidas y por haber. El enemigo no descansa, no toma vacaciones, y es por eso que debemos entender que necesitamos a Dios y creer que Él es el único que nos puede salvar y ayudar en un mundo de corrupción y dolor, donde la muerte y la enfermedad ya no es una noticia, sino que es una rutina constante y en crecimiento, porque se multiplica día a día. Por eso, amado, busquemos el reino de Dios. Busquemos el reino de Dios. No nos preocupemos por otras cosas. Amado, por ninguna cosa más nos preocupemos. Dejemos todo en las manos del Señor y busquemos el reino de Dios. Busquemos el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadido. Amados hombres y mujeres del Señor, hasta acá yo comparto esta palabra del Señor que Él ha entregado para mi vida y ahora es entregada, compartida para su vida. Y desde acá en adelante, que nuestro hermano Andrés, siervo del Señor, si tiene alguna palabra para él compartir sobre este mensaje entregado, lo puede hacer, o si tiene otra palabra que Dios ha puesto allí a su espíritu, pueda continuar con la palabra de vida, con la palabra de poder, con la palabra de la verdad. Amados, sepa a usted mujer, usted hombre que ha escuchado, que estamos en este mundo donde estos dos reinos están trabajando y influyen en las vidas y en nuestros hogares, en los trabajos, en nuestros seres amados, y donde realmente, verdaderamente, nosotros debemos decidir y dar un paso bajo qué reino nosotros queremos estar. Decídase por Jesús, decídase por el reino de los cielos, busca el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Allí encontrará la vida, encontrará la salida, encontrará la salvación, encontrará la ayuda y la protección que necesitamos para nuestras vidas, para nuestros seres amados, para nuestros ministerios, y clamar y orar por este mundo, que solamente Dios puede obrar en justicia hacia ellos. En el nombre de Jesús agradezco a Dios por esta palabra, y Dios bendiga a continuación. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por esta palabra que nos edifica, nos alumbra, nos exhorta. Una palabra que nos habla claramente de la realidad de la vida, que muchos, por no conocer de la palabra de Dios, estamos ignorantes a todo lo que está aconteciendo. Vemos que la maldad se multiplica, como comentaba nuestra hermana recién, muerte, accidentes por doquier, todos los días. Ya no es algo que nos sorprende, ya no es algo que, digamos que, como se dice, no es noticia, porque es algo que ya nos hemos acostumbrados a oír. Y como hablaba nuestra hermana Graciela acerca de estos dos reinos, lo cual la Biblia habla, el reino de los cielos, el cual el Señor vino a anunciar. Cuando Él principia su ministerio, cuando Juan empieza a predicar y a bautizar, preparando el camino del Señor, Él dice: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Bien. Cuando Juan termina su ministerio y el Señor Jesucristo comienza su ministerio, principia su ministerio,
el Señor también comienza a predicar de esta manera. Comienza a predicar y a decirle a las personas, arrepentíos, también está hablando lo mismo que Juan, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Un reino que se viene a establecer en la vida del hombre, un reino que se manifestó, el reino de Dios se ha manifestado a la humanidad a través de Jesucristo. Pero que también, como hablaba nuestra hermana Graciela, tenemos ese reino, el cual es contrario al reino de Dios, que es el reino de las tinieblas. La Biblia nos está hablando, nos enseña, y dice que el ladrón salió para matar, para hurtar y para destruir. Mas Jesucristo vino para romper esas obras. Y estamos viendo dos reinos operando. El reino de Dios manifestándose para salvación y vida eterna. Y vemos el reino de las tinieblas manifestándose para perdición. Entonces, la palabra de este día nos está instando, nos está hablando, nos está haciendo entender y ver que estamos en medio de una batalla donde el enemigo de nuestras almas, que es Satanás, y que el Señor lo reprenda, está a dos manos, como se suele decir a veces, arrebatando las almas. El reino de las tinieblas se ocupa de arrebatar las almas por medio del pecado, entrando a la vida del hombre, a la vida de la mujer, ensuciando su corazón, manchando su alma, llenándolo de temor, llenándolo de angustia, llenándolo de miedo, llenándolo de tantas cosas, ensuciando al hombre, llenando su corazón de avaricia. ¿Para qué? Para que el hombre se aleje de Dios. Por eso es que el Señor Jesucristo, vino para romper esas obras. Vino para romper las obras de las tinieblas. Por eso es que en este día estamos compartiendo esta palabra, nuestra hermana ha traído esa palabra, porque es necesario saber y entender que el reino de las tinieblas, el príncipe de este siglo, de este mundo, está operando cada día más. La Biblia dice que por causa de haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y estamos viendo cómo el amor día a día se va enfriando. Vemos cómo madres matan a sus hijos. Hoy es una ley abortar a un hijo, cosa que Dios abomina. Y dice la palabra del Señor que Dios abomina las manos derramadoras de sangre inocente. Y estamos viendo, lamentablemente, sobre las naciones, en la operación del reino de las tinieblas, llegando aún hasta la plataforma de gobierno, utilizando gobernadores a nivel mundial para introducir la plataforma, para introducir estos espíritus malos que operan atrás de todas estas milicias, operan estos espíritus inmundos, principados que atrapan al hombre, toman al hombre, a ese hombre de pecado, al hombre de maldad, y utiliza a ese hombre como instrumento para el reino de las tinieblas. Pero en este día Dios está utilizando a nuestra hermana Graciela y mi vida para el reino de Dios, el reino de la luz, el reino de la verdad, ese reino el cual el Señor Jesucristo vino a anunciar. La palabra del Señor dice, San Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese perder del cual está hablando la Biblia, está hablando acerca de la perdición del hombre y lo que se encuentra operando para desviar al hombre hacia el reino de las tinieblas. Por eso vemos muchos están acostumbrados y sabemos que existe el bien y sabemos que existe el mal. El bien es el reino de Dios, el bien es el reino de la verdad y el mal es el reino de las tinieblas de Satanás. Ahora bien, esta palabra nos está instando a que nosotros podamos buscar el reino de Dios y su justicia. Buscar el reino de Dios
es poder buscar a Jesús, es poder conectarnos a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra establece y dice, San Juan 14:6, está diciendo Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús se está presentando como la verdad en este mundo cargado de mentira, cargado de tinieblas, y Dios está diciendo, cuando uno de sus discípulos le pregunta: ¿y cómo hallaremos el camino? ¿Quién es el camino? El Señor Jesús le dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. O sea que Jesús lo es todo, Jesús lo es todo. Y necesitamos a Jesús para obtener salvación y vida eterna. Necesitamos a Jesús para ser libertados del mundo de las tinieblas. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Todo hombre pecó desde el principio, desde Adán y Eva, hacia abajo todo hombre pecó. Entonces fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre había sido instituido y había sido plantado para dominar, había sido plantado para sojuzgar la tierra, para cuidar de lo que Dios había creado. Pero el hombre decidió por sí mismo, en el libre albedrío que Dios le había dado, desobedecer a Dios. Entonces entró el pecado al mundo por medio de la desobediencia y vemos ahí operando el reino contrario al reino de Dios, que es el reino de las tinieblas. Operando Satanás a través de la serpiente, operando Satanás tentando a Eva, endulzando el oído, diciéndole: que Dios dijo que tú no comas de aquel árbol, pero Dios bien sabe que cuando tú comas de ese árbol serás igual a Dios. Miren cómo el reino opuesto al reino de Dios estaba operando para sacar al hombre y a la mujer de la gloria de Dios. Miren cómo el reino de las tinieblas opera trayendo mentira para apartar al hombre de Dios. Y vemos cómo el hombre desde ese momento, cuando el Señor a la luz del día, al aire del día, se paseaba, hablaba con el hombre, Dios a diario, dice que el hombre se escondió de la presencia de Dios. Por eso que este reino, el reino de las tinieblas, que opera espiritualmente, hace que el hombre y la mujer se aparten de Dios, llenando el corazón del hombre con tantas cosas que el hombre ya ni siquiera cree que hay un Dios. Pero nos damos cuenta de algo, que cuando estamos en un gran problema, en una dificultad en la cual hasta para la ciencia es imposible, aún el más incrédulo, aún el más ateo, comienza a clamar a Dios. ¿Sabes por qué es esto? Aunque haya tenido una vida de negación hacia Dios, porque en su interior sabe que hay un Dios, en su interior sabe que Él fue creación de Dios. Nosotros fuimos creación, somos creación, fuimos hechos a imagen, a la semejanza de Dios. Y tenemos que entender que este adversario, que es el príncipe de las tinieblas, quien reina en las tinieblas, Satanás, quien fue desechado de lo alto por querer usurpar el lugar de Dios, se halló maldad en su corazón, dice el libro de Ezequiel, hablando de este querubín. Satanás no era quien es hoy, sino que él era un querubín protector, acabado de hermosura, era perfecto. Dios lo había creado, y dice que en el día de su nacimiento hubo tamboriles, hubo fiesta, era quien cuidaba allí y estaba al mando en el reino de los cielos, pero dice que se halló maldad en su corazón a causa de sus contrataciones. Él era la mano derecha del Señor, pero en su corazón se halló maldad. Entonces él trajo división. La tercera parte de los ángeles cayeron y fueron desechados de los cielos. Y ahí es donde comenzó a operar este reino de las tinieblas. Este enemigo de Dios, quien en un tiempo fue servidor de Dios y fue un querubín hermoso con piedras preciosas, ahora es aquel quien hace la contra, es aquel quien quiere apartar al hombre de la presencia de Dios. Ahora usted entienda una cosa, que este enemigo opera. ¿Sabes por qué él opera para apartar al hombre de Dios? Él opera de esta manera porque él sabe que el cielo es real.
este enemigo, el que opera ahora, el príncipe de las tinieblas, sabe que el cielo es real. Él sabe que Dios es real. Él sabe que hay lugares celestiales. Él sabe que hay vida eterna. Por eso es que ahora que él fue desechado de aquel lugar de privilegio por rebelarse en contra de Dios, él se volvió opuesto a Dios. Por eso que ahora él ataca a la creación de Dios. Por eso que él ataca al hombre. Por eso que él ataca a la mujer en este tiempo. Ahora por causa de eso usted ve hombres con hombres, mujeres con mujeres, porque él quiere distorsionar la creación de Dios. Él lo único que quiere hacer Amén. es dividir. Él quiere sacar la naturaleza que Dios ha establecido para poner naturalezas satánicas, naturalezas antibíblicas, naturalezas, cosas contra naturaleza, las cuales Dios abomina. Ahora entienda una cosa usted, que Cristo le ama, que el Señor envía su palabra. Hay muchos que no tienen el conocimiento, hay muchos que ignoran estas cosas, porque el Señor está diciendo en su palabra, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Cuando a nosotros nos falta el conocimiento de la verdad, somos presos de la mentira. Escuchó bien, cuando nos falta el conocimiento de la verdad, somos cautivos y prisioneros de la mentira. Por eso es que hay mucha gente andando en tinieblas. Hay miles de religiones, pero gente atada al pecado, a la pornografía, al lesbianismo, a tantas cosas, atado, estando dentro de una iglesia. Jesús. ¿Sabe por qué? Porque no es la religión la que los trae a la luz, sino que es un hombre. Y ese hombre se llama Jesucristo, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario para que usted sea libre. Y que solamente tiene que creer en él y aceptarle. Eso es lo importante. El Señor dice en San Juan 8:35, si no me equivoco, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y quién es la verdad? ¿Y a quién tenemos que conocer? A Jesús. Porque él dijo, yo soy la verdad. Por eso te estamos presentando a Jesús. Te estamos hablando de dos reinos que están continuamente en batalla. El reino de Dios, que está enviando a sus ángeles, que envió a su Hijo Jesús para morir, para la manifestación de este hermoso evangelio y de la salvación y vida eterna. Pero tenemos un reino opuesto. Por eso que es interesante este tema, es interesante y hay mucho. Por eso es que la Biblia estaba hablando y está hablando, y el Señor en el versículo 30 del capítulo 14 dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Fíjese, es claro el Señor, el reino de las tinieblas no tiene nada que ver con el reino de Dios. El reino de las tinieblas no tiene nada que ver con la iglesia. El mundo nada tiene que ver con los hijos, con la obra de Dios, nada tiene que ver. Y muchos dirán, ¿pero cómo? Sí, el Señor dijo, vosotros estáis en el mundo, pero vosotros no sois del mundo. Estáis por un tiempo, sois peregrinos, pero pronto a cada uno de nosotros nos tocará partir, o cuando el Señor Jesús venga, y viene pronto, dice su palabra, Cristo viene, así que prepárate. Nosotros heredaremos la vida eterna. Por eso es necesario, y el Señor está diciendo, la palabra esta es impactante, porque el Señor está dando la promesa de su Espíritu Santo. El Señor está revelando que hay un reino opuesto, pero Él que está diciendo, si me amáis y guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahora fíjese el requisito que el Señor está poniendo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si tú amas a Cristo, tú guardas su palabra. Si tú amas a Cristo verdaderamente, tú vas a guardar sus mandamientos. Entonces dice el Señor, cuando yo vea que ustedes hagan mi voluntad, que ustedes guarden mi palabra, que ustedes se rijan, se sujeten, sean guiados, sean alineados por mi palabra, entonces, y dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, que es el Espíritu Santo, y estará con vosotros para siempre. Entonces estamos dándonos cuenta de esto, que el Señor, antes de ir al final, cuando el Señor dice que no hablaré mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí, el Señor primeramente habló a sus discípulos y les enseñó. Entonces Él estaba dando ejemplo de que si bien Él vino al mundo a traer luz,
Pero Él no se vino a contaminar con las tinieblas, sino todo lo contrario. Él vino a ser la luz. Él vino a sacar de las tinieblas a los que estaban en tinieblas. Él vino a libertar a los que estaban cautivos. Él vino a sanar a los que estaban enfermos. Eso es lo que mucha gente no entiende. Gente que se contamina con el mundo y con el pecado. Y Cristo, muchos dicen, no, pero Jesús anduvo con los pecadores, se sentó con prostitutas, anduvo con mentirosos. Sí, pero Él se sentó o vino hacia ellos para sacarlo de las tinieblas. Él no vino a sentarse y a ser parte de las tinieblas, Él vino a sacarlo, así como a Zaqueo, que era un ladrón, era un mentiroso. Él se sentó a su mesa y le dijo, salvación viene a tu casa hoy. Y ese Zaqueo no necesitó que el Señor le diga, eres un ladrón. No, la presencia de Dios, la santidad de Dios que había en Jesucristo hizo que el mismo Zaqueo reconociera que él estaba mal. Por eso cuando tú te acercas a Cristo, cuando tú le abras la puerta de tu casa a Jesús, como lo hizo Zaqueo, la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo hará que tú reconozcas tu condición. Entonces vas a salir de las tinieblas hacia la luz, de la muerte hacia la vida. Por eso tienes que entender lo siguiente, que el Señor vino al mundo como luz, vino a rescatar lo que se había perdido. Por eso hay una gran diferencia entre mucha gente que toman muchas veces versículos bíblicos y lo interpretan, y la Biblia dice que la palabra de Dios no es de interpretación personal, sino que está en la revelación del Espíritu Santo y que se ha de discernir espiritualmente. Por eso vemos mucha gente que no ora, no ayuna, no busca a Dios, no guarda su testimonio y sin embargo habla de la palabra del Señor. No se olvide que Santiago también dijo que los demonios creen y tiemblan, pero no se sujetan. Entonces tenemos que entender que no es solamente hablar de Cristo, tenemos que demostrar que somos cristianos, que somos hijos de Dios. Y la Biblia nos dice que por sus frutos los conoceréis. Son los frutos lo que manifiesta quiénes somos. Si tú das frutos o el árbol de naranja da naranja, sabemos que es un árbol de naranja. Si el árbol de limón da limón, sabemos que es de limón. Ahora, si tú dices ser hijo, hija de Dios y nos estás dando frutos del Espíritu Santo, más bien tus frutos son frutos de la carne, manifiesta son las obras de la carne. Entonces, en este tiempo, en esta hora, venimos a exhortarte de esta manera a que, ¿por quién estás siendo gobernado? ¿Por el reino de Dios o por el reino de las tinieblas? Si está siendo gobernado por el reino de Dios, como decía nuestra hermana Graciela, el gobierno del reino de Dios trae convicción de pecado. El gobierno del reino de Dios exhorta el pecado, ataca el pecado. Por eso es que cuando Juan el Bautista se levantó a predicar, y no se levantó a predicar y a profetizar, Dios te va a bendecir, vas a ser prosperado, vas a tener dinero, vas a tener casa. No, Él comenzó a decir, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, bendito sea su nombre. ¿Por qué? Porque Él estaba bautizando en agua para arrepentimiento, porque la Biblia dice en los profetas que Juan había de ser aquel quien preparaba el camino del Señor. No era el Señor, pero era quien preparaba el camino. Entonces Él los bautizaba, ellos confesaban sus pecados, eran bautizados y este bautismo reflejaba a que ellos morían a una vieja vida y resucitaban en el Espíritu por la fe, en obediencia al Señor, en una nueva criatura. Entonces es ahí que ellos podían ver y conocer a Jesús. Por eso hubo muchos que no, aunque Jesús caminó entre ellos, no le conocían, no le aceptaban, lo rechazaban. Vino a salvarle, vino a redimir a su pueblo, pero su pueblo no lo recibió. ¿Por qué? Porque no habían nacido de nuevo. Tenemos un gran ejemplo, de los principales, Nicodemo. Nicodemo se acerca al Señor Jesús de noche y le dice, Señor, sabemos que tú eres el enviado de Dios, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque nadie hace las señales que tú haces. El Señor lo mira seguro, fijamente le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que si no naciereis del agua y del Espíritu, no podréis ver el reino de los cielos. Y este maestro de la palabra, Nicodemo, uno de los principales, decía que ¿cómo puede acaso un hombre siendo viejo poder volver a entrar al vientre de su madre? Ahora dése cuenta,
él siendo maestro, conociendo la palabra, pero no tenía la revelación de lo que Jesús le estaba hablando. Por eso entienda usted que la palabra del Señor tiene la revelación cuando usted ora, cuando usted se guarda para el Señor, porque si no anda la gente acomodando la Biblia a su parecer. Por eso vemos tanta distorsión del Evangelio. Por eso que el Pablo exhortaba en una de sus cartas y decía: estoy maravillado que tan pronto os hayáis apartado del verdadero evangelio. No es que haya otro evangelio, le estaba diciendo Pablo, sino que hay algunos que están diluyendo el evangelio, sino que hay gente que está pervirtiendo el evangelio. Y Pablo decía: estoy maravillado que tan pronto ustedes se hayan alejado de aquel que los llamó. Bendito sea el nombre de Jesús. Estamos viendo todas estas cosas, amados hermanos. Estamos viendo cómo el Señor nos está hablando. Y es un tiempo donde tú tienes que entender que el reino de Dios se manifestó a tu vida para salvación. Pero que el reino de las tinieblas, quien opera aquí en la tierra, el príncipe de las tinieblas, también se manifiesta para matar, para destruir, para robar. Ahora tú te das cuenta por qué los matrimonios se están destruyendo. ¿Por qué la familia se está destruyendo? ¿Por qué los hijos mueren? ¿Por qué es robada la felicidad? Porque hay un reino oculto y que para el enemigo muchos dicen: yo no creo en esas cosas. Para él es mucho mejor que tú no creas, porque si tú no crees y no sabes contra quién estás peleando, eres muy fácil de vencer. Por eso el Señor nos ha dejado como hijos de Dios, nos ha dejado armaduras. Efesios 6:10 habla de la armadura de Dios y la puedes buscar allí si tienes Biblia. El Señor dejó preparado a sus hijos. Dios envió a su Hijo Jesús para mostrar el camino, para abrir camino, para que nosotros hoy le podamos seguir, para que nosotros hoy podamos entender lo que Dios quiere hablarnos. Pero no olvides que hay un reino contrario que va a hacer hasta lo imposible por tratar de desviarte para que no llegues hacia la salvación. Te hablaba hace un momento atrás que este enemigo, quien en un tiempo habitó allá en los cielos, él sabe con más certeza que tú de que ese lugar el cual el Señor Jesucristo está hablando es real. Cuando Él dijo a su discípulo: me voy y voy a preparar morada para vosotros y vendré a buscarlos de nuevo. Iré a prepararle lugar y pronto vendré por ustedes. Este enemigo, el enemigo de nuestras almas, el reino de las tinieblas, sabe que existe aquel lugar, la Nueva Jerusalén, existe el reino de los cielos, existe aquel lugar donde habita el Señor, porque Él fue desechado de aquel lugar. Entonces, el enemigo, el arma más letal que está usando en este tiempo es la incredulidad. Es utilizar a mucha gente que supuestamente tiene muchísimos estudios y títulos, a grandes científicos que son ateos, pero de igual manera ellos no pueden probar. Así como dicen, no podemos probar que Dios es verdadero, pero tampoco pueden probar que Dios no es verdadero. Pero cada uno de nosotros sabemos que Dios es real, porque en los momentos difíciles, lo primero que decimos: Dios, ayúdame, Dios, ayúdame. Hasta el más incrédulo y el más ateo busca de Dios cuando está en su punto límite. Por eso doy gracias a Dios por poder compartir en este día la palabra del Señor. ¿Y por qué nosotros sabemos que el reino de las tinieblas es real? Porque nosotros fuimos sacados de aquel lugar. Yo fui sacado de ese bajo mundo. Mi madre, que se encuentra al lado mío, fue sacada de ese bajo mundo. Fue sacado de los vicios, fue sacado en un tiempo de ocultismo. Y ella estaba porque no conocía, ni yo conocía. Y cuando no conocemos la verdad, como le decía anteriormente, somos fáciles de manipular. Y hacemos cosas que creemos que son normales porque todo el mundo la hace. Pero no entendemos que estamos bajo manipulación del reino de las tinieblas. Estamos, en vez de ser instrumentos para bien, somos utilizados como instrumentos para mal. Y mucha gente está siendo manipulada, poseída por estos espíritus malos y espíritus inmundos. Por eso es que ven como hijos
matan a sus padres, como padres matan a sus hijos, como hermanos matan a sus hermanos. Y estamos viendo la operación del reino de las tinieblas. Pero hoy se ha venido a revelar un reino que es el reino de Dios a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Él está diciendo en esta hora, Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Amén. Si tú te encuentras en este tiempo en tristeza, te encuentras en dolor, te encuentras en decepción, te encuentras atravesando situaciones adversas en tu vida, ya no encuentras herramienta, no encuentras fuerza, no encuentras motivo para seguir. Yo quiero decirte que hay uno que te está llamando. Se llama Jesús. Hoy te está haciendo un llamado el Señor. Hoy quiere sacarte de ese bajo mundo. Hoy quiere sacarte de esas tinieblas. Antes de estar en el reino de Dios, en el reino de la luz, en el reino de la verdad, estuve también en un tiempo sumergido y aprisionado bajo el reino de las tinieblas. Porque el reino de las tinieblas te va a seducir con lo que a ti te gusta para tenerte allí sumergido, para tenerte allí atado. Y vas a tener lo que tu carne quiere, lo que tu corazón desea. Pero tu espíritu y tu alma por dentro van a gritar buscando la salida. Y esa salida se llama Jesús. Tal vez hay alguien en esta tarde que me está escuchando, que está atado a las drogas, está atado al alcohol, está atado a la prostitución, al lesbianismo, a la homosexualidad. Yo quiero decirte que el Señor puede sacarte de esa condición. El Señor puede hacerte libre. No hay nada imposible para Dios. Para nosotros es imposible. Para la ciencia es imposible, pero nada hay imposible para Dios. Dios dice en su palabra, ¿acaso hay algo imposible para mí? No lo hay. Solo que tú te atrevas a creer y aceptar a Cristo y Él puede romper tus cadenas, Él puede restaurar tu vida, tu familia, tus hijos, Él puede hacer una obra grande. Recuerda que estamos en un tiempo de muchas luchas, donde este reino que no se puede ver, pero que está operando, porque es un reino espiritual. Pero ves la maldad. ¿Por qué ves la maldad? Porque este reino espiritual de las tinieblas opera a través del hombre y de la mujer. Hombres y mujeres que tienen su corazón dañado, hombres y mujeres que fueron dañados por la vida, fueron dañados por familiares, fueron traicionados, fueron abandonados, personas que tienen su corazón lleno de rencor, lleno de odio. Entonces el pecado hace que el enemigo, el reino de las tinieblas, tenga legalidad sobre esas vidas. Por eso es que el Señor nos llama a nosotros a vivir en santidad, porque cuando tú vives en santidad, tú le quitas toda legalidad al diablo, porque solamente el diablo opera donde hay puertas abiertas, y esas puertas abiertas se abren a través del pecado. Por eso el Señor dice, sed santo, porque yo soy santo, y sin santidad nadie verá a Dios. Por eso es que nos podemos santificar, ¿cómo? Primero, aceptando a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Aceptar que su sangre preciosa, santa y pura nos redima, porque Él murió y vertió la sangre en la cruz del Calvario para comprar nuestras vidas, nuestras almas, y a través de su sangre fuimos limpiados, fuimos lavados, fuimos redimidos para que nosotros podamos tener herencia y parte con el reino de Dios, y fuimos sacados del reino de las tinieblas. Por eso dice la palabra de Dios que el Señor exhibió el acta de los decretos que estaban en nuestra contra y los abolió y los exhibió delante de principados y potestades, y a través de su sangre nos compró y nos hizo libres. Exhibiendo este acta es el acta de nuestros pecados. ¿Sabe qué? En esa acta que el Señor Jesús tomó en sus manos estaban tus pecados, estaban mis pecados, estaban todas las veces que mentimos, todas las veces que hicimos daño, todas las veces que traicionamos, estaban aquellos que mataron, aquellos que violaron, aquellos que hicieron tantas aberraciones, estaban ahí, y el Señor lo tenía en sus manos, y Él estaba diciendo, a partir de hoy ya no le pertenece al reino de las tinieblas. Ahora, si creen en mí y permiten que yo los lave, ahora van a pertenecer al reino de la luz, al reino de Dios.
Por eso es que el Señor te está invitando, te está haciendo un llamado. Ya no pertenezcas al reino de las tinieblas, no vivas atado al orgullo, no vivas atado al alcohol. Mira que tu vida se está destruyendo por causa de la amargura de tu corazón. Gente que desde niños fueron dañados y siguen cargando en sus corazones, siguen cargando en sus mentes con lo que le pasó en un pasado. Y tal vez dirán, pero ¿cómo me voy a olvidar de lo que me pasó aquel día? Yo quiero decirte que hay uno que sana las heridas, hay uno que liberta, hay uno que transforma y su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Si tú tan solo te atrevieres a creer y darle lugar a este Cristo poderoso, aquel que vino en representación del reino de Dios, a establecer el reino de Dios en la tierra, para que el hombre pueda acceder a este reino por medio de Jesucristo, y en ese plan estás tú. Tal vez tú dices, yo no merezco, yo hice tanto mal. Ninguno de nosotros merecíamos nada. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios, y que la paga del pecado es la muerte, y que nuestra paga era la muerte. Pero ¿sabes qué? Hubo uno, santo, puro, sin mancha, sin arruga, uno justo, recto y todopoderoso, que se hizo hombre y tomó tu lugar en la cruz del Calvario, allí cuando estaba siendo latigado, cuando estaba siendo abofeteado. ¿Sabes quién tenía que estar ahí? Tú y yo, por cuanto pecamos. Él no había pecado, pero ¿sabes qué? Por el gozo puesto delante de sí, sufrió el oprobio y fue hasta la cruz. ¿Para qué? Para que tú tengas vida y vida eterna en su nombre. Por eso te invito en esta tarde, ven a Cristo, sal de ese mundo de las tinieblas, sal del mundo del pecado, sal de esa oscuridad, sal de esa tristeza, de ese vacío. Puedes tomar alcohol todas las veces que quieres, pero cuando te vas a acostar, te acuestas vacío. Puedes querer ahogar tus penas con la droga, con el alcohol, pero cuando amanece nuevamente, tus penas, tu dolor siguen ahí. Pero si tú vienes a Cristo, ¿sabes qué? Tus penas son arrancadas, tu dolor es quitado, tu corazón es sanado, pero solamente tienes que creer y venir a Cristo. Así que Dios les esté bendiciendo. Jesús. Amén. Amén. Qué hermosa palabra que Dios ha continuado trayendo a través de la vida del siervo de Dios, nuestro hermano Andrés. Y bueno, como para sellar, poder ver que este reino de las tinieblas está acá sobre los hombres y las mujeres para querer así, de alguna manera, infiltrarse y destruir y empañar a lo que es el reino de Dios en las vidas, en los hombres, en las mujeres, para que resplandezca la luz, el amor del Señor, la salvación, la sanidad, todo aquello que el hombre y la mujer necesita, que de Dios proviene, y Él hace todo. Él anda como león rugiente, buscando a quien devorar en todo momento, buscando el momento, la ocasión justa para infiltrarse en nuestras vidas, hogares, el ministerio, de una u otra manera. Pero, amados, sabemos que ese reino está ahí y no descansa, pero Dios nos respalda y nos deja arma a través de su palabra, y cómo nosotros salir y cómo resistir a esto. Santiago 4:7 dice que todo el enemigo está acecha sobre vosotros de todas las formas, y busca la manera para destruir, para traer el mal. Pero dice la palabra poderosa del Señor: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Bendito sea el Señor. Con esta palabra poderosa nos damos cuenta que nosotros tenemos arma, que tenemos la salida, que Dios no nos dejó solo, nos dejó este manual de vida para cómo nosotros enfrentar a ese enemigo y poderlo vencer. Así que en esta tarde, como decía Andrés, te invitamos una vez más, te invitamos a que vengas a Jesús. Abre tu corazón, recibe a Jesús allí donde estás. Quizás has conocido al Señor y por alguna razón te has distanciado.
te has distanciado del Señor, te has vuelto atrás, te has parado en el camino, pero hoy el Señor te dice, llega con esta palabra y Él te llama una vez más, porque ya los tiempos son cortos, estamos viendo que estamos en el final de los tiempos, que este mundo ya no da para más, es un mundo que está destruyéndose, el hombre y el mal, las fuerzas del mal están destruyendo al mundo y a la humanidad. Usted ve hombres y mujeres, niños, adolescentes, jóvenes, cuántos mueren, cuántos matan por día, de todas las maneras. Entonces, la palabra de Dios está dando cumplimiento. Dios lo advirtió que esto pasaría y nosotros podamos correr a los pies del Señor. Hoy Dios te está llamando una vez más. Si tú te has parado en el camino, si te has quedado, si te has desanimado por algo que ha pasado, entonces en este momento determina correr al Señor, búscalo, ven a su presencia, ven a sus pies, ven a su regazo, porque solo en Él encontrarás el consuelo, encontrarás el gozo, la paz, encontrarás la fortaleza y la protección que necesitamos, porque solo Él nos puede librar, nos puede guardar de todo el mal que sobre la tierra está. Búscale al Señor, que tú sepas que hay muchos lugares, hay muchas congregaciones, allí donde tú ora al Señor, pídele dirección a través del Espíritu Santo y llega a un lugar donde adoren al Señor Jesucristo, donde se predique la verdad, donde verdaderamente te hablen del único que entregó su vida, derramó su sangre por ti y por mí. Y allí entonces acércate, comparte las reuniones, búscale al Señor, no te ates, no te quede, porque quizás fuiste a una iglesia, a una congregación, quizás no te sentiste bien de una u otra manera, te desanimaste y dijiste, no voy más a la iglesia por esto que me pasó, pero que tú puedas saber que en ese lugar hay paredes, hay hombres, hay mujeres, pero que Dios verdaderamente está en todo lugar donde se le adora, donde se le busca en espíritu y en verdad, donde se pronuncia el nombre de Jesús de Nazaret, donde se predica su palabra, se adora su nombre, se ora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, el hombre y la mujer, la novia que Él viene a buscar, eres tú y soy yo. No son paredes, ni son títulos, ni son nombramientos, sino que es a hombres y a mujeres que le han buscado, que le han creído, que le han honrado, que le han adorado, que más allá de pruebas, de lucha y dificultades, han seguido, han avanzado, que no se han detenido. No es aquel hombre, aquella mujer que verdaderamente nunca pecó, nunca falló, nunca faltó. Muchas veces dice uno, tuve un error, una falta, le fallé a Dios, no puedo seguir. No, ese no es aquel que un día entrará al reino de los cielos. Sino que es aquel hombre, aquella mujer que aunque cayó, aunque falló, aunque le faltó a Dios, aunque cometió errores, lo reconoció su error, su pecado, su debilidad, se levantó, se sacudió y dijo, yo iré, como dijo el hijo pródigo, yo iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti. Pues haz tú lo mismo, vuelve al Señor, vuelve a Dios y dile, perdóname Señor, te fallé, pero hoy quiero que me reciba, reconozco mi error, quiero estar contigo, no hay lugar, no hay hogar mejor que estar con el Padre, con el Dios verdadero, con el Creador, con nuestro Señor Jesucristo que nos ofrece salvación y vida eterna a través de su sacrificio, su amor y su sangre. Así que bueno, espero esta palabra le sea de bendición, alumbre su vida, allí su hogar, su familia, traiga fe, traiga fortaleza y que usted se anime a determinarse, entregar su vida por completo y tener un cambio de vida, transferir, despojarse de lo que es el mundo hacia lo que es Dios y su verdad, su palabra, su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, yo doy gracias en esta hora por todo lo que Dios nos ha permitido y Dios bendiga a continuación.
Gloria a Dios. Hermoso es el Señor, hermosa es su palabra. Y bueno, Dios continúa hablando. ¿Por qué? Porque el Señor ama a la humanidad y su palabra dice que Él no quiere la muerte del que muere, sino que todos procedan al arrepentimiento y hacia vida eterna. Así que estamos finalizando con el programa de este día lunes, siguiendo los pasos de Jesús. Voy a nuevamente pasar el WhatsApp para que te puedas estar comunicando, enviando tu petición, y luego estaremos saludándote. Si fuera del horario de la transmisión quieres enviar mensaje, estaremos saludándote después. El número es el WhatsApp, siguiendo los pasos de Jesús, 343-570-4687. 343-570-4687. Puedes enviar un mensaje, un texto, pedir tu petición y bueno, estaremos orando por ti, estaremos presentando esa petición delante del Señor. Así que puedes enviarnos tu mensajito. Queremos agradecer, yo le había dicho al Señor y sabemos que al Señor tenemos que serle fiel. Quiero agradecer por los miembros que Dios me ha dado y el crecimiento, la gran bendición que Dios nos ha dado en el grupo de Siguiendo los Pasos de Jesús, porque estamos en 2067 estaba cuando yo salí de casa, 2067 miembros, y yo había dicho que le decía a mis hijos que a los que están conmigo, bueno, cuando llegue a los 2000 miembros, cuando comenzamos, le decía, voy a agradecer al Señor. Fue esto un crecimiento, una gran bendición, un respaldo del Señor, donde se comparte allí, hay videos cristianos, hay ministros del Señor que traen la palabra del Señor, textos bíblicos, adoraciones, es verdad. Bueno, mi hijo me decía, el más chico, dice, te va a costar un poco porque los grupos de Facebook por ahí cuestan un poco crecer, pero bueno, Dios así lo quiere y le damos la gloria y las gracias al Señor. Este grupo tiene 1 año y medio, 1 año y 7 meses más o menos, porque comenzamos el programa de radio acá, la transmisión, el programa Siguiendo los Pasos por FM Cambalache 89.7 en el 2020, justo en la pandemia. Dios abrió esta puerta para traer su palabra como un canal de bendición. Y fue en abril, así que junio, julio, por ahí, nosotros dijimos, vamos a hacer un grupo para que allí las personas puedan compartir y también nosotros allí podamos estar subiendo las publicaciones, o si cambiamos de horario, de días para la radio, las personas puedan allí estar sabiendo, estar informados, ¿no es cierto? Y así que sí, y estamos recién en el comienzo de 2022, así que más o menos 1 año y 6, 7 meses. Pero la gloria del Señor, y le doy las gracias como prometí, porque estamos en 2067 estaba cuando yo salí de casa, miembros que Dios nos ha dado y donde hombres y mujeres están administrando, llevando, entregando la palabra de Dios, donde oramos. Así que bueno, agradecemos al Señor. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que nos has concedido, Señor, de poder compartir tu palabra. Tú conoces, Señor, que no somos los más sabios, los más entendidos, amén, pero en Señor. obediencia, Sí, Señor, a ti, Jesús. Reconociendo, Señor amado, que la gloria es tuya, amén, que, Jesús. Señor amado, somos instrumentos tuyos, nos disponemos para que tú, Señor, hables a través de nosotros. Sí, Reconocemos, Señor amado, Dios. que tú eres bueno
Y pedimos, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada en las vidas que la han oído en este día, Amén, Señor. bendito Y que Jesús. cada día, Gracias, Señor. lunes, Señor, Administra tú sigues, con poder, Señor con amado. autoridad, Espíritu Santo. Amén, sí, Señor. Tú sigas cada lunes, Señor, añadiendo gente, personas para escuchar la palabra, personas, Señor amado, esas personas con necesidad, Señor, de escuchar el mensaje de Dios. Sigue fortaleciendo a nuestros hermanos, allí al pueblo cristiano, Jesús. a cada uno de nuestros hermanos y amigos, Señor, que están allí oyendo y escuchando, Padre amado. Tu nombre, están Jesús. Escuchando, Señor amado, el programa, siguiendo los pasos de Jesús. Gracias, Jesús. Están siempre allí, Señor. Bendice sus vidas, tal vez a veces no se hacen saber o notar o no envían mensajes, pero están allí. Señor, bendice sus vidas, sus hogares. Señor Jesús. Señor, y en esta hora yo te pido Sea tu Espíritu algo Santo especial, Señor, sus que allí vidas, donde sus hogares, sus se está familias, su reproduciendo, ministerio, Señor amado, nuestras voces, Señor, tu palabra, Señor, ha mi sido alma predicada, te alaba, y que tú Jesús. estés obrando, Señor Toda la amado, honra, toda sobre la gloria aquella para vida, ti. sobre aquel Sí, corazón, Señor Señor. Jesús. Mira a esa mujer Trae con necesidad, liberación. Señor. Mira a ese varón con Trae necesidad, sanidad, Señor. Te pido que tú obres en el Desbloquea nombre de las Jesús, mentes, Señor. Que tú Señor. estés rompiendo Oh, toda cadena, Jesús. toda maldición, Señor Padre amado. Santo, Sean soltadas las en esta voluntades hora, en el Padre nombre bueno, Padre poderoso Santo, de sí, Jesús de Señor Nazaret, Jesús. Padre. Glorifica tu nombre. Sí, Mira la Señor. necesidad de ese Bloqueamos varón, toda de acechanza esa del mujer, enemigo, Señor Señor Jesús. Jesús. Glorifica, Señor amado, tu Padre nombre bueno, en el esta poderoso hora nos nombre de despedimos en el Jesús. nombre del Gracias, Padre, Señor, del porque Hijo tú y del eres bueno, Espíritu Señor. Santo. Y nos Sea tu despedimos en Espíritu esta hora, Santo, Señor, que nos dándote despida gracias, en Señor. comunión, Sí, en Señor armonía, Jesús. Señor, dándote toda la gloria y la honra, Señor, solo a ti, mi Rey soberano, Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén. Así que Dios les bendiga, los esperamos el próximo lunes, Dios mediante, y nos concede esa nueva oportunidad de estar aquí en el programa, en este espacio. Dios bendiga la vida de Mónica, en el nombre de Jesús, y bendiga a cada uno de ustedes. Y no se olvide que el próximo lunes estaremos nuevamente aquí, al aire por FM Cambalache 89.7 a las 20 horas, comenzando el programa Siguiendo los Pasos de Jesús, donde habrá palabra de Dios, palabra de vida para bendición de cada uno de nosotros. Dios le bendiga y Dios le fortalezca a cada uno de